Cuando Israel sale de Egipto, todos murieron por quejarse. ¿Solo por eso? Porque querían regresar a Egipto, a ser esclavos otra vez, porque no querían pasar por esa situación que estaban pasando en el desierto, aunque Dios los alimentaba, les daba comida. Ellos estaban buscando el pueblo, ¿no? Como el pueblo de ellos, como su tierra. Dios le hizo una promesa de que le iba a dar una tierra, una nación, y ellos iban a ser libres de la esclavitud que vivían en Egipto. Yo leí que solo 2 personas lograron llegar hasta ese punto, a llegar, como decirte, a esa tierra prometida. Josué y Caleb, precisamente porque pues ellos fueron los que tuvieron fe. Eso es importante porque todos los demás se quejaron. De hecho, Moisés la embarró también, y él no se le permitió entrar a la tierra prometida, solamente mirarla desde lejos. Ahí tengo otra pregunta, ¿no? Porque hicieron como unas mediciones en ese desierto donde vagaron y no era posible como caminarlo tanto tiempo. No. Ahora, ellos estaban allí y la única forma de salir de ahí era por fe. O sea, por eso fue que dieron tanta vuelta, porque no tenían fe. Efectivamente, ellos demoraban una semana en llegar desde Egipto, de donde salieron, hasta la entrada de la tierra prometida, pasar el río Jordán y ya tomar la tierra. Y efectivamente fue así. El primer punto donde ellos iban a tener una guerra porque tenían que enfrentarse a una de esas naciones para entrar, ellos tuvieron miedo. Y ante la continua queja y el miedo que tenían, que el miedo fue falta de fe, Dios les dice, pues no van a entrar. Esta generación, todos van a morir en el desierto. ¿Y cómo podían morir en el desierto? Dando vueltas. Y pasaron más tiempo del mes. Pasaron 40 años dando vueltas. Fue un castigo, como dicen. Entonces, cuando ellos salieron de allí fue que llegaron a Israel. Al territorio de Israel, el actual territorio que tenemos hoy de la nación. ¿Y tú sabes por qué está ese conflicto ahí? ¿Sabes? El conflicto siempre ha existido. Todo empieza en la Biblia realmente. Porque imagínate, tú estás viviendo, vamos a poner en Venezuela, nuestro país, y llega, no sé, Estados Unidos y nos quiere invadir hacia lo macho y pues quitarnos todas las cosas, pues obviamente te vas a molestar porque pues es tu tierra, es tu nación. Y eso fue lo que pasó realmente en la tierra actual de Israel, que las naciones que vivían ahí, es decir, ahí estaban los amorreos, los filisteos, los jereseos, jebuseos, que son naciones que habitaban principalmente o primordialmente en esa tierra, ¿ok? Ellos tuvieron que ser desplazados por Israel, asesinados. Pero las personas vagaron por el desierto. Cuando ellos llegan a esa tierra prometida, esa estaba habitada por todas esas naciones. Y ellos fueron colonizados por estas. Y Israel eran las personas que Dios estaba guiando. Que Dios estaba guiando, exactamente. Wow. Eso sucede porque Dios juzgó a esas naciones. Porque normalmente la religión de esa nación era lo siguiente: agarrabas tus hijos y los quemabas en un altar de un dios, normalmente el dios Moloch o Baal, ¿ok? Y lo ofrecías a tus hijos, pequeños niños, como sacrificio a esos dioses en una hoguera. Y Dios detestaba esas cosas. Ahí también hay una promesa de Canaán, que Canaán viene de Can, ¿no? Can fue uno de los descendientes de Noé. De hecho, se viene de bien atrás. Pero entonces ellos iban a ser como los gobernantes de Can. Y eso es lo que termina sucediendo en este punto de la historia. Ya pasando obviamente mucho tiempo, que los que son descendientes de Set, vamos a suponer, son Israel como tal, ¿okay? Los hebreos. Y son los que van a gobernar, terminan gobernando la tierra donde habitaban los hijos de Can, que son los cananeos, los habitantes de esa tierra. Que ahí tenemos Filistea, lo que es Gaza hoy en día. Gaza es un pueblo antiquísimo, ¿ok? Filistea o los filisteos son realmente los palestinos como tal. Eso te iba a preguntar. O sea, esas personas que fueron desplazadas por los de Israel son los palestinos de hoy en día. Palestinos de hoy en día, entre otras naciones árabes, más que todo, ¿sí? Yo creí que el querer invadir ese territorio era más como por ser un punto estratégico en cuanto a los países árabes, ¿tú dices? Sí, como que está como en el centro. Sí. Como que tiene a un nivel estratégico en cuanto a más como algo militar o a estrategias más militares. Parece que está como en el centro de todo. En el centro, sí. Y luego lo vamos a ver más adelante cuando estudiamos los imperios persas, el imperio asirio, el babilónico. La cosa es que Israel estaba en un punto donde obligatoriamente por el desierto los imperios tenían que pasar por allí. Tenían que pasar. Entonces, las rutas comerciales. Exactamente. Y militares también. Para el imperio poder invadir por toda esa parte tenía que pasar sí o sí por Jerusalén, por Israel. Y le tocaba entonces al israelita un asunto de fe otra vez. También está un asunto de que ellos fueron los que mataron a Jesucristo.
Los romanos. Pues bueno, los romanos son los que ejecutan como la orden, pero realmente es el pueblo judío Eso, el pueblo que judío. asesina a Jesucristo, su propio pueblo. Eso, su propio pueblo sacrifica a Jesucristo. Entonces también tienen como una especie de rencor las demás religiones, como que ustedes son los culpables, los que mataron a Jesucristo. Y como que hay una especie de culpa. Puede ser, en ¿no? cuanto a la religión cristiana contra los judíos de ahora. Puede Y ser. el otro tema interesante de los judíos, porque se hace como unos personajes bastante nombrados, es que son muy buenos en los negocios y tienen como esas características que a los demás como que le impacta, como que, oye, que este tipo, ¿por qué es así? ¿Por qué él tiene tanto éxito? Sí. De ahí como es una especie de envidia, podría decir, o no sé. Lo que está pasando prácticamente va a venir pasando todo este tiempo. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto de los judíos, con Hitler y todo eso fue como obligar a Israel, a la nación de Israel, a los judíos A que quedaban, regresarse. a regresar a Sí. su tierra. Sí, eso fue algo Interesante eso. que a pesar de por la guerra y todo, que fue algo perverso, muy malo lo que hizo Hitler, la gente terminó, los judíos regresando a su propia tierra que estaba destrozada por la guerra también. Eso no existía. hasta Exacto, donde no había, prácticamente... estaba habitada por los palestinos, ¿sí? Por eso es que la guerra ahorita, ¿no? Porque los palestinos, pero es que esto es de nosotros, pero en un principio fue tomada por Israel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que las naciones árabes siempre han estado, que están todas alrededor de Israel, siempre han estado en contra, militarmente en contra de Israel. Tanto así que justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU declara de que le va a dar ese territorio porque lo estaba siendo controlado por la ONU a Israel, y van a hacer como una especie de amnistía con Jerusalén, que es un sitio bien importante religiosamente tanto para el Islam como para la religión cristiana, incluso la religión obviamente judía, ¿no? Porque ahí debería estar el templo en Jerusalén, el templo de Dios, el templo antiguo, que todos los planos están en la Biblia, en nuestra Biblia. Y no está. No está porque pues fue destruido después de Cristo, en el 80 después de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Un caldo de enemistades entre todas esas naciones, porque Israel nació otra vez, en el 45, si no estoy mal, 1945. Resulta que después del nacimiento de Israel, una nación que estaba empezando, con el apoyo de Estados Unidos, que siempre sempiternamente ha apoyado a Israel, se le enfrentan 7 naciones. Sí. ¿Ok? Egipto, Cisjordania, por allá, Palestina, todas estas naciones, por el norte, por un costado, por todos lados se le enfrentan, le declaran la guerra para destruirlos, y en 6 días Israel acaba con todos ellos. Acabando de nacer. Eso en realidad sí es un hecho. Un hecho histórico. Lo dices y se me como que me dio la sensación. Sí, la a mí también, porque se me es peluca la muy, piel. es hasta increíble. Porque, o sea, es como que estás acabando de nacer y vienen naciones que ya tienen muchísimo Y poderosas. tiempo. Y poderosas todas. Y te rodean. Y sin embargo, igual le ganas. Y es que, como te dices, es imposible. Y hay mucha discusión al respecto, militares, experimentados, planificadores de guerra, que dicen eso es algo ilógico. Sí. Y resulta que lo que más cuentan sobre ese asunto que sucedió fue que hubo un problema de comunicación gigante. No se podían comunicar los militares entre No sí. se explica eso. No se ¿verdad? explica, o sea, es algo como de la mano de Dios, porque Exactamente. está con tanta tecnología y no pudieron comunicarse. Es bien raro. Entonces atacaron los aviones israelitas, atacaron todas las bases aéreas y los acabaron. No pudieron tener la capacidad de contraatacar. Tanto así que dicen, o sea, en 6 días, para el sábado ellos poder descansar. O sea, el día sábado, que es el día de reposo de esa de la religión, sí. Y que el pueblo de Israel vuelva a su tierra es como una especie de predicción también de la Biblia, ¿cierto? Al final todo esto ocurre de una forma sobrenatural para que ellos regresen a su tierra, y se cumple una profecía que, si no estoy mal, es de Ezequiel, donde Israel en muy poco tiempo va a ser prácticamente una potencia mundial. O sea, imagínense que esta nación acaba de nacer en el 45 y hoy en día es una de las naciones que tecnológicamente en la parte militar es exportadora de armas. ¿Ok? A nivel de militar, a nivel de guerra, es una de las mejores. A nivel también de tecnología de revitalización o mejoramiento de la calidad del agua, la parte tecnológica también de celulares, de todas estas cosas. También ellos han avanzado mucho. Lo que tú decías en un principio sobre que ellos han sido muy buenos
negociantes, los judíos, pues precisamente por eso, ¿no? Ha hecho precisamente que la nación se haya incrementado en poder drásticamente, muy rápidamente en un desierto. Algo loco que yo vi también de eso de tecnología para la guerra y todo eso, es el domo, lo que llaman el domo de hierro. ¿Sí lo has visto? Sí. Que le lanzan misiles y los interceptan. Digamos que eso es una de las predicciones de la Biblia más cercana que se están viendo actualmente y que es real, o sea, es algo que está ocurriendo, porque hay gente que dice, yo no creo en Dios porque es que tú no ves nada ni lo que dice en la Biblia no pasa, pero en realidad sí, por ejemplo eso, ¿no? Es un ejemplo más cercano de que se cumplen las cosas. Pero ahora lo que se espera en cuanto a ese conflicto, o sea, ¿qué es lo que nosotros debemos esperar que ocurra? Israel nunca ha estado en paz. Esa es una cuestión. Ellos siempre han tenido conflictos con las naciones vecinas. Cuando ya ellos digan paz, o sea, que realmente establezcan una paz duradera en el Oriente Medio, y ahí podemos estar alerta de decir, ya se acabó. Se acabó, viene lo de Apocalipsis. Viene el Apocalipsis. Exactamente. ¿Y ahí qué se espera entonces que ocurra? Lo que se dice es que si Israel hace un tratado de paz con las naciones vecinas, deberían llegar a construir el tercer templo, que ya se han dicho que hay muchos planes para eso, porque los judíos quieren seguir ofreciendo sacrificios como se ofrecían anteriormente en la Biblia. Se va a sentar alguien, que es el anticristo, en el trono de donde debería estar entronizado Dios, ¿ok? Entonces va a suplantar a Dios y pues él va a hacer que la gente lo adore a él como un ser humano, y pues eso es algo que va completamente en contra de la ley de Dios, y es ahí donde van a venir todas las plagas que narra el Apocalipsis. Una cuarta parte de la tierra va a ser destruida, el agua va a ser contaminada, ya va a venir destrucción, ¿ok? Es lo que pero sí va a haber una forma de saber quién es el anticristo, o sea, si sale de aquel lado, entonces... Yo creo que va a ser muy evidente, porque imagínense, o sea, el templo de Israel, que ahorita está una mezquita de una cúpula dorada, no sé si la han visto por ahí, eso tiene que ser destruido. Entonces eso es también bien difícil que pase, porque es un lugar bien sagrado para el Islam, ¿okay? Uno de los 3 o 4 lugares sagrados de ellos. Entonces que destruyan eso para construir el templo en Israel es bien complejo que suceda. Entonces, ya cuando veamos eso y que veamos que hay un gobernante que quiera como unificar y tener la paz entre esas naciones, y ahí podemos decir que sí. Ese es el anticristo. O sea, que no es Mr. Beast.